Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amados, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera sus almas. Tercera de Juan 2. Amados hermanos, voy a leerles en Malaquías capítulo 3, versículo 6 al 10. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Te alabamos, Señor. Padre eterno, me presento ante ti para que tú seas guiándome, dando palabras para tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. He titulado este mensaje con una frase que dijo Charles Spurgeon, que dice así: el que tenga el evangelio como negocio tendrá el infierno como ganancia. Les recuerdo que esta es una serie que titulé Cueva de Ladrones y que la inicié en el libro de Marcos capítulo 11 versículo 15 al 18, cuando Jesús purificó el templo. Inicialmente era un sermón más. No había en mi mente una serie, ni me lo imaginaba. Pero comenzaron a llegar las preguntas a mi WhatsApp sobre el diezmo. Y me dije, esto es de Dios. Él quiere que su pueblo sepa la verdad sobre los diezmos. Y fue así como inició la serie. En el estudio número 7 de esta serie llegué hasta Malaquías capítulo 3 versículo 5. Hoy voy a continuar partiendo del versículo 6 en adelante de Malaquías 3. Del versículo 6 hasta el 12, Jehová le hace el llamado al arrepentimiento al pueblo de Israel.
En el versículo 6, Jehová inicia recordándole a Israel su carácter. Y dice: yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos. Su fidelidad es la razón por la que no han sido destruidos. A pesar de su desobediencia histórica, Dios escogió a una nación y a esa nación le llamó Israel. Y la escogió no porque fuera mejor ni más deseable que los otros pueblos, sino por el simple hecho de que Él los eligió. Jehová los haría deseables. Ustedes lo pueden leer en Malaquías capítulo 3, versículo 12, donde dice que Él los haría una tierra deseable. Y continúa: porque yo, Jehová, no cambio. El pueblo de Israel decía sentirse no amado por Dios, y no solo expresaban incredulidad y dudas acerca del amor de Dios y de su inmutabilidad, sino que con insolencia lo contradecían. Lo habían perdido todo al ser llevados al cautiverio, pero se les olvidó que fue por su infidelidad y desobediencia. Dios no puede cambiar su naturaleza, sus promesas y sus planes. Lo dice en Números 23:19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. También puede encontrar citas en Santiago 1:17. Les doy esta cita: Santiago 1:17, Salmos 33:11, Isaías 14:24, 46:9-10 y Proverbios 19:21, que hacen referencia a la inmutabilidad de Jehová. Malaquías 3:7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? La queja de Jehová a lo largo del libro de Malaquías es que Israel se ha apartado de sus leyes. El amor inmutable de Dios por Israel debería haberlos hecho más obedientes a Él, pero en cambio se volvieron más rebeldes, dando por sentado la fidelidad, el amor y la paciencia de Dios. Esto es algo que se ha repetido a lo largo de la historia de Israel. Hay otra frase que dice: volveos a mí. Jehová les hace el llamado al arrepentimiento, a volverse a Él. Ellos, que una vez habían caminado con Él y que se habían comprometido a guardar su pacto, debían volver. Mas ellos, el pueblo de Israel, con gran desfachatez y sin mostrar respeto alguno hacia Jehová, preguntan: ¿en qué hemos de volvernos? Esta es una pregunta necia. Se habían olvidado de su ley
y todavía preguntan en qué se debían devolver. Entonces Jehová les señala la falta y les dice: ¿robará el hombre a Dios? Esta era una expresión de asombro. Parece una locura pensar que le estaban robando a Dios. Porque, ¿qué podrían robarle a Dios? Y él les contesta: pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El pueblo de Israel le robaba a Dios al retener los diezmos y las ofrendas. Jehová le había ordenado que dieran los diezmos a los levitas y dejaron de hacerlo. Ante Nehemías se habían comprometido a volver a diezmar. Pero en cuanto Nehemías dio la vuelta, dejaron de hacerlo. Y hoy, por medio de Malaquías, Jehová los vuelve a reprender. En los días de Malaquías, Jehová los reprende. La ley de Moisés tenía un sistema detallado para dar, basado en el diezmo, y se aplicaba a los productos de la tierra en la tierra de Israel. El pecado de robarle a Dios era tan serio que las consecuencias atraerían maldición, como lo leemos en el siguiente versículo. Malaquías 3:9. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. No es que Jehová los esté maldiciendo, sino que son sus acciones las que le ha traído maldición. Escuchen lo que dice Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero ahora leamos, siempre en este capítulo, leamos el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Como podemos leer, que la bendición y la maldición no es un deseo de Dios, sino que es la consecuencia directa por el pecado del pueblo de Israel. Es algo que ellos mismos estaban escogiendo. Era su elección. Escuchen lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Jehová quería que escogieran la bendición y la vida, y no los estaba obligando.
le estaba dando la libertad de escoger con las consecuencias correspondientes. Si escogían el bien, pues les iría bien. Pero si escogían el mal, pues les iría mal. Dice Malaquías 3:9: Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Debido a que el pueblo de Israel no estaba dando el diezmo como Jehová lo ordenó, Él no los estaba bendiciendo materialmente ni espiritualmente. Malaquías 3:10: Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta fue la respuesta de Jehová al pueblo de Israel del por qué estaba bajo maldición. Le estaban robando el diezmo y Él les ordena traerlos. Desde el versículo 8 comienza el calvario para los cristianos de hoy. Acusaciones van, acusaciones vienen. Le llueve a los creyentes acusaciones, maldiciones. Ustedes son unos ladrones, le están robando a Dios, son unos malditos. Seguido de coacción, manipulación y engaño. Pero repito, a partir del versículo 8 comienza el calvario para los hermanos. Es el colmo que ni el diezmo ya ni siquiera lo predican que debe de ser voluntario, sino que lo exigen, llegando a tal punto que el que no diezma es exhibido públicamente en una pancarta, como me lo contó un hermano de una iglesia, que les cuento a continuación. Las palabras de él, su versión exacta. Dice, o me cuenta, voy pasando frente a la iglesia y veo un cartel con una lista. Me acuerdo y me acerco y veo que dice moroso del diezmo. Y ahí estaba mi nombre. En la lista estaba escrito mi nombre. Inmediatamente me fui donde el pastor y le dije, usted me quita de esa lista si no quiere que lo lleve delante del juez y le ponga una demanda. Les pongo estos ejemplos, amados hermanos, porque los hermanos voluntariamente me dicen, eso yo lo viví, eso yo lo tuve por experiencia en mi iglesia. Otro hermano me dijo que una vez entró a una iglesia a hacer un trabajo y leyó en una cartulina los nombres de los morosos del diezmo. Esto es vergonzoso, inaudito. Yo no lo podía creer, pero estos hermanos me dijeron que eran incapaces de inventar algo así. El que vivió la experiencia me dice, no, jamás voy a inventar algo así. Pero me enojé tanto al ver mi nombre ahí.
y públicamente, donde todo el mundo, no solamente la congregación, sino todo aquel que pasara por la calle, el inconverso, iba o veía, leía los nombres de los morosos del diezmo, y así decía la pancarta: morosos del diezmo. Otro hermano me dijo: escuché su prédica y está interesantísimo. Desde pequeño así nos enseñaron que hay que diezmar el diezmo, o hay que diezmar el 10% de nuestras ganancias para la obra del Señor, para Dios. Pero usted dijo que si uno no diezma no es pecado. Quiero que me explique eso. Yo le contesté: claro que sí. Claro que es un tema interesantísimo. Le dije: y usted tiene parte de la respuesta, pues usted dijo: así nos enseñaron desde niño. Y ese es el gran problema, pues nos enseñaron mal muchas cosas que, aunque son bíblicas, pero están mal interpretadas, tergiversadas, acomodadas a una denominación, acomodadas a una iglesia, incluso acomodadas para el beneficio de algunos hombres, pero en general acomodadas para el beneficio de una religión. Y les dije: no es que la palabra de Dios esté mal, no es que la palabra de Dios se contradiga, como dicen muchos. Son los ministros religiosos los que están mal y se contradicen. La conversación continúa y me dice: gracias por contestarme. Usted tiene toda la razón. Yo lo poco que he leído y lo poco que aún conozco, no he leído que el diezmo fuera monetario. Pero le tengo otra pregunta. Si no es pecado diezmar, ¿es pecado diezmar? Le dije: voy a ser directo con usted. Diezmar no es pecado. No diezmar tampoco es pecado. El pecado lo están cometiendo los pastores por estar enseñando mal y con manipulación, amenazas y hasta maldiciendo a la congregación, y eso se llama estafa, por la cual lo va a juzgar el Señor. No estoy diciendo que no se debe predicar sobre los diezmos, porque entonces estaría en contra de la palabra de Dios. Se debe predicar sobre los diezmos diciéndole que era para el pueblo de Israel y no para el cristiano de hoy. Se debe de predicar desde Génesis hasta Apocalipsis. Y le digo: muchos diezman no por obediencia ni temor a Dios, sino porque le han sembrado el miedo en el corazón. Uy, si no diezmo me va a castigar el Señor. Si no diezmo soy un maldito. Si no diezmo, ¿qué va a decir el pastor? Si no diezmo, ¿qué va a decir la congregación? Amado hermano, le dije, ese es un temor irrelevante ese es un temor irreverente que no le agrada al Señor. Esa fue parte de mi respuesta. Amado hermano, ese es un temor irreverente que no le agrada al Señor porque es bajo coacción.
intimidación. Y ese pecado lo cargan los pastores. Y continuó con la respuesta. Estoy casi seguro de que usted, le dije así directamente, estoy casi seguro de que usted diezma no porque sienta ese deseo voluntario de agradar al Señor, sino porque le han metido ese temor de que si no diezma es un maldito. Ese es un temor irreverente, porque es infundado. Entonces me contesta este hermano: yo siempre he pensado sobre eso, que si no diezmo le estoy fallando a Dios, que le estoy robando. Se me mete eso. Y ya no hay tranquilidad, ya no hay paz. Sinceramente, continúa este hermano diciéndome, sinceramente que hay semanas que no me ha quedado nada. Semanas complicadas. Y me quedo con esa pregunta: ¿le estoy robando a Dios? Por eso, me dice, le hice la pregunta: si diezmo, ¿estoy pecando? Y agrega: gracias, muchas gracias por tomarse el tiempo de contestarme todas esas dudas. Y es que yo soy muy preguntón. Y sinceramente, me dice este hermano, que hasta ahora que escucho esa explicación tan detallada sobre los diezmos. Amados hermanos, en general, hay temor reverente y hay temor irreverente. Diezmar por temor infundado es irreverencia a nuestro Dios, pues se diezma por coacción y es un temor que no complace a Dios. Amados hermanos, eso es como cuando a uno de niño le dicen: cállese, porque si no se calla, se lo lleva el coco. Cállese, se lo lleva el mono. O cállese, se lo va a llevar el viejillo en el saco. Pero cuando uno crece, se da cuenta que todo lo que le enseñaron era pura mentira. Era un temor infundado. Y esto le pasa a muchos, pero a muchos, debo decir que a la mayoría de los creyentes. No es un temor reverente. Tienen un temor irreverente que no le agrada al Señor. Totalmente están equivocados. Ese dinero que entregan, llámese diezmo, llámese ofrenda, no es bien recibido por el Señor. Obviamente que es bien recibido por el ministro religioso, llámese pastor, llámese apóstol, llámese profeta, maestro, evangelista. Claro que es bien recibido, pero el cristiano está echando en saco roto, porque ese dinero no está siendo recibido, no está siendo visto con buenos ojos por el Señor. Solo recuerden a Caín y Abel. ¿Cuál ofrenda fue la que recibió Jehová de los ejércitos? La ofrenda de Abel. La otra ofrenda fue desechada. Amado hermano,
Si tú estás diezmando, ofrendando por temor infundado, es un temor irreverente y nuestro Dios no está recibiendo esa ofrenda. Amados hermanos, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, es que los pastores se han aprovechado de las congregaciones, estafándoles. La mayoría de los creyentes no leen las Sagradas Escrituras, mucho menos que las que escudriñen. Pero sí pasan muchas horas conectados a la internet, interactuando con sus contactos, viendo y escuchando y leyendo basura que no le alimenta ni le edifica la vida espiritual. Por eso es que son presa fácil del fraude de muchos pastores. Y bien lo dice Jehová: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas capítulo 4, versículo 6. El pueblo de Dios, repito, es manipulado, es estafado porque no escudriñan las Sagradas Escrituras. Como este hermano, son muchos los que viven esta experiencia amarga de sentirse ladrones y malditos por el hecho de no poder diezmar. Pero este hermano dijo una frase que es muy cierta. Hasta ahora que escucho una explicación detallada de los diezmos. Y así es. Se habla de los diezmos a conveniencia y suprimiendo muchos textos sobre el diezmo. Por ejemplo, escuché una prédica del pastor Gerardo Bonilla, basada en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 27, y tituló su prédica ¿El diezmo es una estafa o una bendición? El nombre es una pregunta. El nombre del mensaje de este pastor Gerardo es una pregunta. ¿El diezmo es una estafa o una bendición? Y la escuché. En ella solo habla a medias del versículo 22, del versículo 24 y del versículo 25, suprimiendo o mutilando el resto y diciendo lo que no dice la Biblia. Sí, exactamente. La mutiló, la suprimió y diciendo lo que no dice la Biblia, pues dijo, escuchen claramente: y si el camino fuere muy largo, usted podía venderlo y llevar el dinero, y usted podía pedir, y Jehová se lo iba a conceder. Amados hermanos, lean ustedes el capítulo 14 de Deuteronomio. Lean ustedes mismos, cerciórense ustedes mismos, donde dice que Jehová se lo iba a conceder. En ninguna parte dice que Jehová se lo iba a conceder. El israelita iría al alfolí, que es el granero donde se guardaba todo el producto llevado del diezmo, y daría su dinero por todo lo que deseare. Así lo dice, y se lo voy a leer más adelante.
Ustedes verán, pero estudien ustedes Deuteronomio 14. El pastor Gerardo Bonilla suprimió, vean lo que suprimió: y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier otra cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Amados hermanos, tomen su Biblia, corran, tomen su Biblia y léanlo ahí ustedes mismos, convénzanse ustedes mismos. Les estoy leyendo Deuteronomio 14. Y darás el dinero, se lo voy a leer nuevamente, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Lo estoy leyendo textualmente como dice las Sagradas Escrituras. Este pastor Bonilla, Gerardo Bonilla, él sabe que es una estafa. Por eso suprimió algunas frases y versículos. Por eso, de otra manera, ¿por qué no explicar todo en concreto? Pregúntense ustedes, amados hermanos, pregúntense ustedes, ¿por qué no explica todo en concreto? Claro, él sabe que es una estafa. ¿Y saben qué más hizo? Para justificar sus palabras, este pastor introdujo en la prédica Génesis capítulo 41, versículo 34. Y le dio el contexto que se apegara a lo que él estaba diciendo, a lo que estaba predicando, que no tiene nada que ver. Y si quieren, busquen ustedes esa prédica del pastor Gerardo. Búsquenlo, que se llama El diezmo es una estafa o una bendición. Pastor Gerardo Bonilla, basado en Deuteronomio 14. Busquen ustedes, convénzanse ustedes, amados hermanos. A ver, démosle un breve repaso a este capítulo 14 de Deuteronomio. Dice el 22: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente. Indefectiblemente significa que el pueblo de Israel tenía que diezmar obligatoriamente todo el producto del grano. Todo el producto del grano. Esto implicaba el grano que quedaba después de sacar la semilla del grano. Escuchen. Implicaba el grano que quedaba después de sacar la semilla del grano. Es decir, que el diezmo se calculaba sobre los ingresos, no sobre los activos totales. O sea, que sacaban el total de lo invertido, y de la ganancia que quedaba, de ahí se sacaba el diezmo cada año. Cada año. Si un israelita diezmó lo que le correspondía, y de lo que le quedaba compraba unas ovejas, una casa o tierras, y si con el tiempo lo vendía, no tenía por qué sacar más diezmo de esa venta, porque ya había diezmado. Eso sería diezmo sobre diezmo. Mas sin embargo, así es como lo enseñan la mayoría de los pastores. O sea, no puedes tener nada. Ya diezmaste, y de lo poco que
te quedó, logras hacer una economía y compras algo. Y repito, con el tiempo volvés a venderlo, tenés que sacar otra vez diezmo. Esa es una estafa. Esa es una estafa. Sigamos con Deuteronomio 14, versículo 24 al 26. Y si el camino fuera tan largo, esto fue lo que suprimió el pastor Gerardo. Yo no sé si llamarle el pastor. Y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová, y te alegrarás tú y tu familia. Ahí se los leí completos. Del versículo 24 al 26, se los leí completo. Porque él lo que hizo fue suprimir. Cuando los pastores hablan del diezmo, hablan de dinero. Mas sin embargo aquí sigue hablando de comida. Cada familia de Israel tomaría la 10ª parte de su cosecha, ir al lugar que Jehová había escogido y celebrar una fiesta de alegría. Y a los que se les dificultaba llevar el producto y los animales por vivir muy largo, entonces Jehová les permitía que vendieran todo en su lugar donde vivían. Ahí donde vivían se les permitía vender, y que guardaran el dinero, y al llegar al lugar que Jehová había escogido, ahí compraran todo lo que desearan y lo comerían alegremente delante de Jehová, él y toda su familia. Hermanos, pero voy a repetir la frase, que hay que ser un científico cuántico para entender esto. Hay que haber estado en una gran universidad teológica. Yo lo veo tan sencillo, tan claro. Léanlo usted y pídanle discernimiento al Señor. Lean ustedes. Convénzanse ustedes mismos. Está tan claro. Está tan clarito. Dice el versículo 29. Esto también lo suprimió. No lo leyó. Y si lo leyó, no lo explicó, no lo tocó. Para nada. Por conveniencia. Dice el versículo 29 de este capítulo 14 de Deuteronomio. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Y serán saciados. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hiciere. Este es otro versículo que el pastor Gerardo Bonilla evadió en su prédica, y que la mayoría de los pastores evaden. No solo los levitas tenían derecho al diezmo, también el extranjero, el huérfano y las viudas. Léanlo, amados hermanos, léanlo. Versículo 29, léanlo, convénzanse ustedes mismos, tomen su Biblia. Perecen por falta de conocimiento. Son presa fácil por falta de conocimiento.
Pero ¿dónde están comiendo de los diezmos los extranjeros, el huérfano y la viuda? ¿Dónde? No los veo. Ni siquiera los mencionan en sus prédicas. Cuando hablan de los diezmos, no los mencionan a las viudas, al extranjero, al huérfano, ni siquiera los mencionan. Pero sí dicen que el 89% de los diezmos le pertenece al pastor y el restante le pertenece a la oficina central o pastoral, o como le llamen algunas denominaciones. Esto lo supe por un hermano que me preguntó en estos días, así que como una semana me preguntó, que si era cierto que el 89% de los diezmos le pertenece al pastor y el resto a la pastoral, que eso había dicho su pastor. Me puse a pensar, hay un nuevo porcentaje, un nuevo número en la Biblia de algunos pastores, pero en mi Biblia dice todo lo contrario. En mi Biblia dice en Números capítulo 18, versículo 26 al 28, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se contará por vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. ¿Está claro? ¿Está claro, hermanos? Los levitas eran sostenidos por los diezmos de todo Israel, el cual era el grano de la era y el producto del lagar. Aquí lo dice claramente, el grano de la era y el producto del lagar. Claramente lo dice. No habla de dinero, no habla de efectivo. A su vez, los levitas debían sacar el diezmo para los sacerdotes. El diezmo para los sacerdotes. Por ejemplo, si recibían 100 efas de cebada, porque era la semilla, era el fruto de la tierra, de cebada, o 100 efas de trigo, o 100 efas de ¿cuál era? Cualquier producto de la tierra. 10 efas era para los sacerdotes, y de los 90 restantes, los levitas tomaban su parte. No era todo el 90% para ellos. El resto era repartido entre los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Lo dice claramente, mi hermano. No dice que le diera el 10% a los sacerdotes y el 90% total era de ellos. No. Agarraban su parte para que vivieran dignamente, pero también tenían que dejar una parte para la viuda, para el extranjero y para el huérfano. Realmente yo no sé de dónde sacan que todo el diezmo le pertenece al pastor. No sé en qué Biblia. Bueno, en la de ellos. En la Biblia de ellos, que la han mutilado. Le han quitado partes y dejan solamente lo que les conviene. Recuerden, ya les hablé de esto, los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes, quienes eran los únicos autorizados para oficiar en el altar y entrar al lugar santísimo, y a los cuales Jehová proveyó una porción de las ofrendas y sacrificios traídos por el pueblo. Pueden leerlo ahí en Números capítulo 18, versículo 1 al 7.
Lean ustedes, amados hermanos. Convénzanse ustedes mismos. Yo solamente estoy leyéndoles, pero agarren su Biblia, lean Biblia, coman Biblia. Por eso es que son destruidos, por eso es que son estafados, por eso es que son engañados, por eso es que están con terror. Malditos ladrones. Esa es la frase común y corriente en la mayoría de las iglesias por boca de los pastores. Los levitas mismos no estaban exentos del diezmo. Ellos también debían de dar una décima parte de los diezmos que recibían como ofrenda a Jehová. Y Jehová se la daba a los sacerdotes. Las escrituras no nos dicen que los sacerdotes debían diezmar de lo que recibían. Y la razón es porque lo que recibían era el diezmo de lo que Jehová, o de lo entregado a Jehová. Y Jehová se los entregaba a ellos. Y era considerado sagrado y no debía ser utilizado por otros fuera de la familia sacerdotal. Era el diezmo entregado a Jehová. Y Jehová directamente se los entregaba a los sacerdotes. Por eso ellos no diezmaban. No podía ser utilizado para otro fin. ¿Se dan cuenta cuál es el uso que ordenó Jehová que se le diera el diezmo? ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Y no fue Moisés que lo ordenó. No fue Aarón que lo ordenó. Fue Jehová. Está muy claro. Y lo ordenó para el pueblo de Israel, no para los cristianos de hoy. Los diezmos son parte de la ley. Y si quieres cumplir la ley, te debes de circuncidar. Tienes que sacrificar animales. Y también puedes tener varias mujeres. Y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas de la ley. Pero ¿por qué precisamente solo los diezmos? Los diezmos de la ley. Es que está en la ley. Entonces, córtate el prepucio de tu pene. Córtate el prepucio. Comienza a sacrificar animales. Cuidadito, vas a ir a buscar mujeres. Porque eso sí, somos muy dados a las palabras que nos suena bonito. Ten cuidado si vas a buscar varias mujeres. Jesús mencionó 2 veces el diezmo, pero lo hizo para decir que es algo que les preocupaba a los fariseos. Ninguno de los apóstoles habló del diezmo. Sí hablaron de ofrendar. Hablaron de las ofrendas, de las cuales les hablaré en la siguiente prédica, porque debe ser ordenado. Diezmo es diezmo, ofrenda es ofrenda, primicia es primicia, holocausto es holocausto. Vean lo que dice Levítico 27:34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Lo leo nuevamente. Levítico 27:34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. ¿Para quién dice? ¿Para quién dice? Para la iglesia de hoy, para el cristiano de hoy, para Pedrito, para el hermano Juancito, para la hermana Lucrecia, para los hijos de Israel. Ahí lo dio en el monte Sinaí. La mayoría de los pastores no son transparentes en muchos temas bíblicos, pero sobre todo en el tema de los diezmos. Me preguntó un caballero de nombre José Ángel Urbina: ¿por qué usted habla diferente?
Y le contesté: porque yo no tengo ningún interés religioso, mucho menos monetario. Mi único interés es que las almas se salven. Mi único interés es que usted se salve. Y me contestó: con razón. Pero visualicen ese con razón. Y visualicen, les dejo esa palabra, con razón. ¿Por qué con razón? Porque el resto, sí es cierto, habla totalmente diferente. Más si el tema es de los diezmos. Dicen que estoy en contra de la obra del Señor, que estoy equivocado, que yo soy un hijo del diablo apóstata, así lo dicen, y que voy directo al infierno. Y usan textos bíblicos, dándole un contexto totalmente errado, solo para acusarme. Dicen que voy directo al infierno, por decir que la ley del diezmo era para el pueblo de Israel y no para los cristianos de hoy. Entonces yo me hago la pregunta, ¿quiere decir que los pastores César Vidal Manzanares, que he escuchado prédicas de él, Sugel Michelin y Armando Lucín, también están en contra de la obra del Señor? ¿Están equivocados? Son apóstatas, hijos del diablo, y van directo al infierno, como yo. O sea, van conmigo también al infierno por enseñar que la ley del diezmo solo aplicaba para el pueblo de Israel. Y no solo esos tres, hay otros pastores que también enseñan que el diezmo era para el pueblo de Israel. Amados hermanos, diezmo es diezmo, ofrenda es ofrenda, primicia es primicia. Pero los pastores amadores del dinero hacen un solo revoltijo al enseñar sobre el diezmo. Pero eso es una artimaña para desviar el verdadero significado de cada una de ellas y así despistar a la congregación. Cada una de ellas tiene su significado y propósitos diferentes. Sí, el diezmo, ofrendas, holocaustos, primicias, cada una tiene sus propios significados y propósitos. Incluso he escuchado que introducen los impuestos ahí. Pero esto, amados hermanos, esta enseñanza del diezmo es la estafa más descarada el día de hoy. El diezmo es la estafa más descarada el día de hoy. Amados hermanos, el Nuevo Testamento no ordena ni enfatiza el diezmo, pero afirma que ofrendar es un deber del pueblo de Dios y debe hacerse con regularidad. Debe ser generoso y debe ser planificado. Debe hacerse con libertad y alegría. Nunca debe ser manipulado. Amados hermanos, lean la Biblia. Lean la Biblia, hermanos hermanos. El próximo tema de la serie Cueva de Ladrones será específicamente sobre las ofrendas. Que el Señor me bendiga rica y abundantemente. Que el Señor le abra sus ojos espirituales, sus oídos espirituales. Que haya cabida esta palabra en sus corazones. Que el Señor me lo bendiga.
Amén y amén.